pastor. Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando un valle oscuro yo me encuentro y desesperada por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, por su gracia vencedor seré. Sí lo seré, pues Él es mi pastor. Aderezas mesa para mí, con aceite unges mi cabeza y con tu presencia me impartes el valor para poder seguir. La misericordia y la verdad me seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, por su gracia vencedor seré. Sí lo seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, por su gracia vencedor seré. Sí lo seré, pues Él es mi pastor. Pues Él es mi pastor. Como dicen, sí, no me equivoqué, si me tocaba el miércoles, hermanos. Entonces aquí, hoy otra vez estoy con ustedes, hermanos. Vamos a seguir viendo esta parte del estudio. Vamos a ir al libro de Josué, hermanos. Y quiero que leamos, por favor, todos juntos, Josué, del capítulo 1, versículos del 1 al 5. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y en lo que usted lo ubica, hermano, esta noche vamos a estudiar este libro de Josué. Un libro donde vamos a ver cómo se cumplen las promesas de una tierra para un pueblo. Y esta tierra para un pueblo, hermano, no es ahorita de reciente esa promesa. Es una promesa que, hermanos, que estuvimos estudiando desde Génesis. Vamos a ver ahorita ese contexto de una promesa que Dios da desde el libro de Génesis a una persona llamada Abraham, que se viene a cumplir en Josué, en este libro de Josué. Entonces, este libro es el inicio, porque ya terminamos el Pentateuco, y esto vamos a explicar. Se termina el Torá, como se le conoce, esos 5 libros, se terminan y empiezan ahora los libros históricos.
y pareciera que es un cambio, pero está enlazado todo, hermanos, en esos libros del Torah, que son la base de los siguientes libros. Y hoy vamos a ver esa parte, esta nueva sección, pero es una parte muy interesante, porque es muy importante para la vida, fue muy importante y sigue siendo muy importante para el pueblo de Israel actualmente, pero es muy importante también para nosotros. Que no tengo el tiempo, hermano, de abordar Josué completamente, todos los capítulos, pero dentro de ese panorama que quiero que veamos en esta tarde, no quiero dejar la esencia, lo más importante del libro y también la práctica del creyente. Entonces, si ya estamos todos, hermanos, en acompáñenme por favor Josué, capítulo número 1, versículos del 1 al 5, y vamos a leer todos. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Continúo, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde que nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Que en este momento el Espíritu obre en nuestros corazones, en nuestra mente, nuestra alma, para que podamos conocerte un poco más. Ayúdanos a entender qué tienes para cada uno de nosotros con este mensaje que se ha preparado. Que el Espíritu Santo sea el que obre en todo momento y que nos guíe Cristo Jesús. En nombre de nuestro Salvador te rogamos. Amén. Y hermanos, el tema de esta tarde es: Dios es fiel a sus promesas. Y es un tema, hermanos, muy general, y es un tema que todos conocemos y vemos. Y fíjese lo que le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y fíjese, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y hermanos, para entender Josué, voy a regresarme un poquito atrás. Génesis 1:1. Dios creó la tierra y crea posteriormente al hombre y a la mujer. Y hay algo, hermanos, que se nos olvida, o a veces no recordamos como cristianos, pero Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto, convivían. Dios quiere convivir con su creación y convivían. El problema es que el pecado ha ido alejándonos más y más de Dios. Entonces pasan muchos años, vienen una serie de problemas y conocemos historias, y aparece un hombre que Dios lo ha elegido para darle una promesa a él, que es Abraham. Y Abraham pasa Isaac, Jacob, y termina un pueblo en Egipto esclavizado 430 años, y ahí es donde estamos ahora estudiando los domingos este evento. Me voy a adelantar. Entonces aparece Moisés, quien junto con Aarón serán los encargados de liberar a este pueblo. Moisés y Aarón son las herramientas de Dios para liberar a su pueblo. Y al final de esto, para no indagar yo en Éxodo, porque es lo que vamos a estar estudiando, terminan en el monte de Sinaí, con un pacto que inmediatamente el pueblo rompe. Y en el monte Sinaí están durante un año, hermanos. Entonces, como Dios quiere volver a caminar con su pueblo, quiere volver a convivir con su pueblo, le da al pueblo, por medio de su gracia, el camino para estar en su presencia. ¿Y qué es eso? El libro de Levítico. En el libro de Levítico vemos cómo Dios les dice: tienes que hacer esto y cumplir con esto
para que con mi gracia tú te acerques a mí. Le está diciendo a este pueblo pecaminoso, para que tú puedas vivir en mi presencia tienes que hacer esto. Y hermanos, lo único que le está diciendo al pueblo es, necesito que seas santo, porque yo soy santo. Y la definición de santo, hermanos, es apartado o único. Pero para que tú seas apartado y único tienes que hacer esto. Y muchas veces decimos, es que la ley pareciera que no se cumple. Pero hermano, mire, vaya ahora, regrese conmigo a Levítico 1. Levítico capítulo 1. Y dice así Levítico 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Quiere decir que Moisés no estaba y no accedía al tabernáculo por la condición que estamos en Levítico 1:1, que es el pueblo en pecado contra Dios. Incluso el mismo Moisés estaba dentro de este pueblo y no podía estar en comunión en el tabernáculo directo con Dios. Ahora vaya conmigo a Números 1:1. Dice así, Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión. Quiere decir que la ley, cuando se aplica de manera correcta y se somete a Dios, te sirve para acercarte a Dios. Pero también el Antiguo Testamento nos enseña que la ley mal aplicada, un pueblo pecaminoso trabajando sobre una ley mal aplicada, pues te lleva también a la perdición. Pero aquí está diciendo que la ley de Dios, si se cumple, es perfecta. Moisés es el claro ejemplo. Empieza Levítico, está afuera, hablando con Dios, pero lejos de Dios. Empieza Números y está cerca de Dios. Porque Moisés, ¿qué hizo? Cumplió lo que Levítico decía. Pero para cumplir eso, tienen que depender de Dios. No era el sacrificio, no era esto, era confiar en Dios y someterte a Dios haciendo una serie de eventos para que cumplas con eso. Y no solo ahí, hermano, termina esta parte. Moisés, en Levítico, se ve una serie de, número 1, de varios rituales que tienen que cumplir, dentro de ellos la expiación. Posteriormente también representa y dice, como tú no eres perfecto, no eres santo para estar cerca de Dios, porque si te acercas a Dios puedes morir, necesitas un sacerdocio. Y ese sacerdocio va a ser tu representación ante Dios. Y después también habla de la pureza. Tú tienes que ser puro. Y en especial los sacerdotes tienen que ser puros. Y nos dan el ejemplo de quién, de los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, el cual no obedecieron y al acercarse a la presencia de Dios murieron. Entonces, hermanos, eso nos está diciendo que la santidad no es un juego. La santidad para Dios no es un juego. Y hermanos, ojo, Dios quiere convivir con nosotros. Y si usted hace, hermano, estuvieron un año en el monte de Sinaí, donde reciben esta ley, donde les dice cómo debes hacer, y de ahí empiezan, porque ahora entramos a Números, y es donde empieza ese camino donde ya vamos a la tierra prometida, que deberían ser, hermanos, 6-8 semanas de viaje. Cruzar ese desierto para llegar a la tierra prometida eran de 6 a 8 semanas, con la cantidad de gente a paso tranquilo, de día con sombra, de noche con calor. 6 a 8 semanas y se convirtió en 40 años. Quiere decir que Levítico, Números y Deuteronomio son 41 años que le están dedicando 3 libros del Torá a una generación que es la que va a entrar aquí en Josué. 2 libros para ver la historia completa de un pueblo que quiere ser redimido, que Dios quiere redimir, pero 3 libros de 41 años que esta generación es la que va a entrar. Y hermanos, a veces somos como esa generación que estamos estudiando en Éxodo, que le pasan eventos magníficos, que Dios tiene un plan para ti, tiene un camino para ti, que es de 6 a 8 semanas, y lo conviertes en un camino de 40 años. ¿Por qué?
pecamos constantemente. Porque nos alejamos de Dios constantemente. Porque aunque Dios nos dice cuál es el camino, queremos explorar el de nuestras fuerzas. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en esta tarde? Y mire, veíamos al gran Moisés, que ya lo conocíamos, pero el mismo Moisés y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Y fíjese por qué no entra. Voy a leer en Números 20. No entran a esta tierra. Por eso es que hoy estamos estudiando Josué, pero en Números 20 dice así, versículos del 6 al 13. Si quiere, escúcheme, hermano, no vaya a la cita, escúcheme. Dice, y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Y por qué hicieron esto? Porque el pueblo se estaba quejando que no tenía de qué tomar, no tenía agua. 1000 cosas habían hecho para este pueblo, pero ahora se está quejando porque no tiene agua. O muy similar a nosotros el año pasado. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablará a la peña a vista de ellos, y en ellas dará su agua, y la sacarás del agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero fíjense lo que hace Moisés. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, con él en el mando, y lo reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Dios no le dijo, ves a juzgar, le dijo, ves y haz esto por mi pueblo. Pero Moisés hace otra cosa. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero hermano, Dios cumple la promesa de que va a salir agua, aunque Moisés no hace lo que Dios le dice. Y fíjese lo que pasa. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no mataréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. Entonces ya le está diciendo, tú no vas a entrar y vas a bajar tus 40 años con tus hermanos. Y llegan aquí. Entonces, en Deuteronomio, que era este libro, no voy a indagar, pero ahora sí Moisés, ya veo que la generación de Éxodo, la que ahorita estamos estudiando, hermano, y vamos a estar estudiando, no va a entrar. Entonces por eso bajan 40 años en el desierto. Entonces Moisés dice, pues ya no es este pueblo, ahora es la nueva generación. Y Deuteronomio es recordarles todo lo que ya les había dicho en el Levítico, se lo recuerda en Deuteronomio, y la traducción de Deuteronomio es la segunda ley, y les vuelve a decir cómo es para que estés cerca de Dios. Y les está diciendo a esa generación, tú que vas a entrar a esa tierra que nos prometieron, haz esto para que estés cerca de Dios. Pues escucha, hermanos, fácil, práctico. Y Moisés muere, y ahora sí, acompáñenme, con todo este contexto, hermano, acompáñenme a Josué. Aunque nosotros en nuestra Biblia le damos esta división, la historia de Dios es una sola. Entonces, ¿por qué me indagué y me di tiempo para este repositorio rápido entre el Torah y el Pentateuco? Porque es importante lo que vamos a ver en esta noche. Y Josué toma el liderazgo. Y Josué toma el liderazgo dado por Jehová. Josué 1:1 dice así: a continuación, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Hermano, esto es de Jehová. No fue antes de morir Moisés que, mira, el mejor de todos estos, Josué era parte de esa población dura que no quería entrar, que preferían 1000 veces regresar a Egipto que entrar a la tierra prometida. Josué, ante los ojos de Dios, tenía un corazón limpio y puro, que lo designó para esta parte. Y hermanos, porque Dios es fiel y justo, tú debes tener fe en sus promesas. Porque Dios es fiel y justo, tú debes tener fe en sus promesas. Hermanos, esta es una nueva generación que muchos de esos que iban a entrar nacieron, crecieron en el desierto. Ni siquiera vieron cómo Dios los rescató de Egipto. Ellos ya nada más vieron y nacieron en el desierto.
Y ahora le están diciendo, vas a cruzar ese río Jordán y vas a ir a pelear contra todos aquellos guerreros que el antecedente que tienen en Números 14, 13 y 14, que mandan espías. 10 dice, no, es imposible poblar esa tierra y ganarle. Y 2 dice, no, sí podemos. Ese es el antecedente, la rebeldía del corazón, y hacen todo eso para regresar a Egipto. Ese es el antecedente. Eso fue lo que vieron los niños y escucharon los niños. Y aún así deben tener fe en que van a cruzar el río y le van a cumplir la promesa, una promesa que se le dio a un tal Abraham hace muchísimos años. Así como esa promesa de salvación que le dieron a usted en uno o en alguien que dice que se llama Cristo, que murió por usted hace muchos años. Entonces usted debe tener fe en esas promesas. Y hermanos, inicia Josué. Y voy a hablar las maneras en que podemos estudiar Josué de una manera práctica y de panorama, que es capítulos del 1 al 5 es Josué entra a la tierra prometida. Entra a la tierra prometida. Pero dentro de los atributos de Josué, dentro de su experiencia, ese currículum que él tenía, pues él fue siervo en el ejército. Porque Moisés también tuvo batallas y uno de esos guerreros era Josué. Entonces Josué hace lo que todo. Pero antes de iniciar la batalla y la guerra, fíjese lo que le dice al pueblo. En el primer capítulo 1 lo que les dice es: pueblo, ya nos dijo Moisés antes de morir que hay que servir a la ley para estar bien con Dios. Y así va a funcionar esto ahorita. Este cambio de gobierno no es diferente, porque el líder sigue siendo Dios. Nada más cambia quién te está guiando. Y capítulo 2 empieza ahora sí la toma de la tierra. Capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y se posaron allí. Y nos cuenta la historia. ¿Y por qué mencionan a una ramera? Ya es una cananea. Y no solo es una cananea, es una ramera. Y en esta historia que vamos viendo en el capítulo 2, vemos cómo hacen un pacto, salvan a estos espías, y el pueblo dice: te vamos a salvar cuando vayamos a destruir Jericó. Y hermanos, desde ahí está apuntando que no solamente va a ser salvo, aunque aquí es una salvación física, no solamente el pueblo judío es el que va a recibir una salvación. Ya están hablando de un cordero que necesita ser sacrificado para el perdón de los pecados, un sacerdocio para que dirija al pueblo, y tienes que ser puro. Pero también están diciendo: todos tienen acceso a la salvación de Dios, solamente arrepiéntanse de los pecados. Y este es el primer ejemplo que pasa en Josué. Y hermanos, fíjese cómo termina capítulo 2, versículo 24. Y dijeron a Josué, ¿quiénes? Estos espías que habían ido: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esta nueva generación parece que sí es diferente, no como aquellos de, no, mira, sí los sacó de acá, hizo milagros, hizo 10 plagas, hizo 1000 cosas, pero no voy a poder contra aquellos. Esta nueva generación sí cree en su Dios. Ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y dentro de esta parte hay una que es muy importante en esta parte. Dice, capítulos 3 y 4. Ya le dijeron los espías a Josué: sí se puede, vamos a cruzar el río. Cruzan el río. Y eso recordamos qué hizo Moisés para que su pueblo se salvara. Abrió el mar, ¿verdad? Y ahora ¿qué hacen? El arca por delante del pueblo, y cuando los sacerdotes tocan el río Jordán, se abre y el pueblo pasa. Y regresó después de muchísimos años a la tierra que ya habían tenido, pero que tuvieron que bajar a Egipto por 1000 cosas, porque se escaseó la comida, hubo hambruna y todo, y después fueron esclavizados, y y por fin regresan, y se vuelve, y Dios les vuelve a decir: tú solo obedéceme, y aquí está tu promesa. Y este pueblo hace caso, se identifica. Y lo que pasa con este paso de Jordán, dice capítulo 3,
versículo 3. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es Dios adelante. El arca en ese momento era la representación de Dios en el pueblo. Entonces, Dios adelante de nosotros, todo va a salir bien. Y lo dice, y luego versículo 10 del capítulo 3. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y esta historia que inicia en Josué parece hermosa. Todo está funcionando. Y pasamos al capítulo 5. Pero algo pasaba con este pueblo. Y fíjense, hermanos, la circuncisión para el pueblo, los que estaban en Éxodo, cuando salieron, recordemos, de Egipto, fueron circuncidados. Ahora esta nueva generación que nació en el desierto, pues no la circuncidaron. Y ahora les dicen: tienes que circuncidarte. Pero hermanos, no es el hecho de la circuncisión. Eres pueblo mío. Eres diferente a los cananeos. Y tú tienes que ser diferente, y con esto te vas a identificar. Y este pueblo lo hace. Y entra. Y obedece. Y también, hermanos, hacen por primera vez en la tierra que Dios les prometió la Pascua. La que estudiamos el domingo. Si recordamos ese versículo donde decía: y harás esto en todas las generaciones, y cuando entras a la tierra que te prometí. Porque, hermanos, le estoy hablando de Éxodo, pero Dios ya estaba dándole la tierra. Cuando Dios les está hablando al pueblo en Éxodo, Él ya está viendo lo que les va a dar acá. Por eso les digo, hermanos, Dios tiene un plan de 6 a 8 semanas y lo convertimos en 40 años. Porque nos gusta salirnos del camino estrecho y perfecto. Y esa es la batalla del cristiano. No con esto quiero que se agüiten. Esa es la batalla del cristiano, mantenerse en ese camino. Y el que ha caminado por una tablita y por una tirolesa se ha dado cuenta que no es fácil mantener el equilibrio y caminar y andar. Muchas veces es más fácil tomar el camino corto, o no me meto a la tirolesa, o no camino en ese camino estrecho, me voy por el camino ancho. Pero Dios nos invita a: mi camino es estrecho, solo los llamados caminarán en él. Nos podremos salir, pero mi espíritu me invita a regresar a ese camino. Y ahora, fíjese lo que dice capítulo 5, versículos del 3 al 8. Dice así: y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arlón. Y ahí empieza a hablar de lo que pasa, y ellos son obedientes. Y Dios deja claro que eso es una identificación. Y Dios les dice: no es por ti, ni por tus guerreros, ni por tu fuerza, Josué, es por mí. Versículos del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué rápidamente le dice: y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué entendía. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Le recuerda esto a quién se lo dijo? A un hombre que subió a una montaña, que encontró un árbol, y a Moisés. Porque no se trata de Moisés, no se trata de Josué, se trata de Dios cumpliendo su plan en Cristo para salvación, de su plan perfecto. Y hermano, esta gracia y misericordia que Dios muestra con este pueblo, que ya le conté una historia completa que ha pasado, es por fe. Lo único que Dios dice es: ten fe en mí y todo te va a salir bien. Nos debe de bastar. Y debemos buscar ser santos en nuestra vida diaria. ¿Por qué, hermanos, santos? ¿Por qué repito mucho la santidad? ¿Y por qué? Porque santo es igual a ser único y apartado. Pues no podemos ser llamados hijos de Dios si somos
igual que el montón del mundo, y no somos apartados del mundo, y no nos dedicamos a servir a un Dios. Este pueblo llega aquí con la esperanza de la tierra, no sabe más qué va a pasar adelante. Esa generación no sabe qué va a venir. Nosotros, si ya estudiado Samuel, Crónicas, Reyes y todo un poquito del Antiguo Testamento, ya sabemos qué va a pasar, pero ellos no sabían. Así como usted no sabe qué va a pasar mañana, no sabe cuál es el plan de Dios que tiene para usted mañana, pasado mañana o ahorita saliendo. Así que, hermano, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En cambio, a nosotros, el pueblo que está aquí reunido, porque si no me equivoco, ninguno de aquí es judío, tenemos una esperanza total en Cristo. Nuestra misericordia y gracia la vimos cumplida en la cruz en Cristo, en quien tenemos, cuando lo vimos en la cruz y lo vemos en la cruz, vimos al sacrificio perfecto, al cordero perfecto, al sacerdote perfecto que fue puro y limpio y que fue llevado y tentado y se mantuvo obedeciendo a Dios. Porque en cada vez que era tentado decía, mi Padre dice, la palabra dice. Hermano, cada que estamos en esa tentación, en esa batalla, ¿cómo reaccionamos como hijos de Dios? Somos como ese grupo que pagó 40 años en el desierto, que se quejaba por el agua, por la luz, por la comida, porque Dios les daba maná para que vivieran, pero no se conformaban con maná, extrañaban los peces, hermanos. O somos este pueblo que cruzó y que cree que no ha visto, pero está seguro de que creyendo en Dios, obedeciéndolo, dejándose guiar por ellos, va a salir todo bien. ¿En dónde está? Y lo dije el domingo, ¿en dónde está nuestro tesoro? Porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y hasta aquí, hermanos, termina la primera parte. Sigamos leyendo Josué, porque Dios es fiel y justo. Tú debes tener fe en sus promesas. Ya vimos la primera parte, pueblo entrando. Capítulos del 6 al 12, hermanos. Van a ser, si usted lo estudia, va a ver estas peleas que ahora sí tiene el pueblo de Israel contra los cananeos. Y son peleas de muerte, de destrucción. ¿Por qué hay tanto esto? Pero mire, capítulo 6, la toma de Jericó. Y capítulo 8, la batalla de Ai. Es un contraste, hermano, que usted ve claramente, porque en la batalla de Jericó dice así, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Por si no nos quedaba claro cómo estaba la ciudad amurallada, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Y qué pasará después de eso? Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora hablemos en términos de guerra. El gran general, que es Dios, le está diciendo a su capitán: oye, ves a la ciudad, es amurallada, es imposible de abordar, y darle vueltas. 7 días. Y al 7º día toca la trompeta, y con eso ganas la guerra. Josué era un militar, ya había tenido experiencia en guerra, y que te dijeran: haz eso. A ver qué, hermano, así le dice Dios: mira, lee tu palabra, lee la Biblia 2 o 3 veces a la semana, ora. Si tú haces eso, tu vida va a cambiar. ¿Somos incrédulos a esa fe o somos crédulos a esa fe? Lo mismo, 7 días dándole vuelta. Pero ellos hacen lo que Dios les dice y hay victoria. Obedecen a Dios y hay victoria contra esa gran ciudad de Jericó.
contra esa gran ciudad donde se acuerdan que los espías tuvieron que bajarse por el muro porque los andaban persiguiendo. Hay victoria. Capítulo 7 y 8. ¿Qué pasa cuando no obedeces a Dios? El pecado de acá, tomando lo que no debe tomar. Ese pueblo que cree, hermano, también tiene sus remanentes acá que no creen, porque está haciendo algo, está viendo obras y aún así hace cosas que no debe hacer en contra de Dios. Y la batalla de Ai se pierde. Capítulo 8. Se pierde, pero no significa que Dios no tiene misericordia y gracia con ese pueblo. Ya la está teniendo. Nada más ¿qué les está diciendo? Arrepiéntase. Y el día que el pueblo se arrepiente y tratan el pecado, que eso es lo más importante, hermanos. Arrepentirse del pecado es importante, pero tratar el pecado es lo que Dios quiere. Dios sabe que vas a pecar, Dios sabe que vas a batallar. ¿Qué estás haciendo con ese pecado? Dios te va a perdonar, pero ¿cómo vas con ese pequeño pecadito que tienes allí? O ese pecadote que tienes ahí, porque no hay pecadito blanco y pecadito negro y pecadito... No, es pecado. Tú le puedes ir a Dios, orar y decir, porque abogado tenemos para con el Padre. Y decirle, perdóname por esto y esto y esto, y Él te va a perdonar. Pero si no tratas con ese problema que tienes, Él te va a volver a perdonar. Pero uno, es ahí donde le digo, hermano, 40 años para llegar a la tierra. Ellos se arrepienten y Dios les da la victoria. En pocas palabras les está diciendo, Josué, tú y tu pueblo entiendan, la tierra va a ser suya, solamente tienen que ser obedientes. Y del capítulo 9 al 12 siguen existiendo más historias de guerras y todo eso. Y hermanos, aquí solamente todas las guerras que se dan son atacar a este pueblo cananeo, que muchas veces usted puede pensar, entonces Dios no es tan bueno porque está matando mucha gente. ¿Por qué le mencioné Levítico, hermano? Porque mire, todo esto que están atacando al pueblo de los cananeos y que Dios no quiere que su pueblo se mezcle con los cananeos, no es como ahorita le llaman fifís y Mexican whites y todo. No, eso no se trata. Dios quiere un pueblo santo. Y los cananeos, hermanos, déjenme decirles que este pueblo era idólatra, violento, sacrificaban niños, tenían impurezas sexuales, tenían 1000 cosas que Dios estaba también usando a su pueblo para emitir justicia en una zona y en un lugar específico. Pero también le estaba diciendo a su pueblo, ¿te acuerdas que en Levítico te dije que si tú te mantienes puro y que si haces esto y cuando te equivoques sacrifica para que te perdonen, que nosotros es en Cristo? Pero a ese pueblo le dice, así te vas a mantener limpio para mí. Yo no quiero que te mezcles con el mundo. Hermanos, eso de no quiero que te mezcles sigue vigente para ustedes y para mí. A eso le llaman ser luz en el mundo. Es ser diferente, brilla en la oscuridad, no te mezcles en la oscuridad. Blanco y negro son contrastes. Y Dios lo que quiere es juicio contra estos pueblos paganos, pero también Israel que viera que la santidad es importante para Dios. Ya les dijo en Levítico y ya les dijo en Deuteronomio, tú tienes que ser santo. Ahora en la práctica mira lo que le pasa a un pueblo que no es santo, a un pueblo que no sigue a Dios, a un pueblo que venera e idolatra a otros dioses, pero no a mí. Y les decía el domingo pasado, hay juicio, y el juicio, como existiese en ese momento afuera de los primogénitos, adentro era una bendición. Y este pueblo está viendo eso. Hermanos, tenemos un Dios justo y lo ama y lo amó porque dio a su hijo por usted, pero va a haber juicio. Y cuando compartimos el evangelio es lo que hay que decir: arrepiéntete por esto, porque Dios va a juzgar en su momento y en sus tiempos. Hermanos, el tema de la santidad del creyente no es nueva. Estamos viendo Josué, vimos Levítico y estamos viendo miles de años después y le estamos hablando del mismo tema: es manténgase santo. Joven, amistades, ¿qué estudias? ¿Qué ves? Adultos, ¿qué ves? ¿Con quién te juntas? Hermanos, no cambia, siguen siendo los mismos problemas. ¿Qué ves? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Con quiénes te rodeas? ¿Cómo está nuestra pureza moral y espiritual?
Hay que recordar, hermanos, que el Levítico les enseñaba que ser impuro era una condición que se podía superar a los días, a las semanas, cumpliendo un ritual o algo. Pero lo que realmente mostraba la ley es que tú no podías ser impuro y acercarte a Dios. Y el ejemplo es los hijos de Aarón. Tú no puedes ser impuro y querer acercarte a Dios y no tener consecuencias. Porque entre más impuros somos, menos santidad tenemos, menos vemos al Dios real. Lo transformamos en un Dios injusto, es que no me da lo que quiero, es que yo le oro y no me cumple. Porque en vez de estar viendo la santidad de un Dios perfecto que me dio una salvación, que dio a su Hijo para que muriera en la cruz por mí, yo veo lo que no me da ahorita. Tengo problemas, esto, aquello y esto, pero eso me aleja de Dios. Pero lo que el creyente debe ver es, la pureza se puede solucionar, y la ventaja del creyente ahorita que tenemos, hermanos, es que no tenemos que agarrar un cordero e ir a sacrificarlo a un templo y que lo haga un sacerdote. Simplemente tiene que hincarse, ponerse a orar y decirle a Dios: perdóname, porque Cristo murió por mí en la cruz y tú me lo has dado, y por tu gracia lo puedo hacer. Y si no, hermano, quiero leerlo completo porque Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si usted se llama cristiano, actúe como Cristo. Y Cristo, hermano, le recuerdo, se rodeó de mucha gente. Incluso que los judíos a mucha de esa gente le llamaban impuro y todo. Pero Jesús se acercaba con ellos para predicarles el evangelio, no para hacerse como ellos. Jóvenes, eso de es que yo voy a convertir a ese porque lo quiero de novio, no funciona. Jovencita, es que él va a cambiar. Jovencito, es que ella va a cambiar. No es cierto. Primero que cambie y luego vemos qué pasada. Matrimonios, es que ella debe cambiar primero, yo debo de cambiar primero. No, cambie usted para que ella o él vean un cambio en usted, en Cristo, y en vez de seguir usted, siga a Cristo. Hijos, obedezcan a su padre. Es que mi papá es la persona más terca, y obedécelo, porque así agradas a Dios. Arreglará, hijo, cuentas Dios con tu padre, pero tú obedece a tu padre porque es un mandamiento, porque el que cumple los mandamientos está en él. La santidad no es un tema de broma, y lo que lo vimos en Levítico se viene a cumplir en la práctica en Josué. Cuidado, hermano, cómo vivimos nuestra santidad, y que en nuestra actualidad no nos estemos mezclando con los cananeos, porque poco a poco empezamos a hacer las cosas que ellos hacen. Continuemos con Josué. Porque Dios es fiel y justo, tú debes tener fe en sus promesas. Y hermanos, de los siguientes versículos hasta el 12 sigue hablando de las batallas que fueron ganando, obedeciendo a Dios. De hecho, en el capítulo 12, los últimos versículos del 9 al 24, explica todas esas batallas que ellos fueron ganando. Y fueron ganando por obedientes. Fueron ganando por obedientes. Capítulos del 13 al 24, hay una promesa cumplida y también un mensaje de amor a su pueblo. Y prácticamente, hermanos, capítulos 13 al 22, y vuelvo a recapitular, venía diciendo 41 años en 3 libros. Después vemos Josué y le está dedicando capítulo 13 al 22 a recordar la promesa.
Yo estuve 2 semanas leyendo, escuchando, leyendo, y era la parte que más me empezaba. De hecho, de repente venía manejando y venía escuchando esta parte del 13 al 22 y de repente como... Porque si uno la lee, hermanos, pareciera que a veces nos aburre saber en qué parte va a estar Judá, en qué parte va a estar y en qué parte va a estar. Pero hermanos, este pueblo que estaba escuchando eso, estaba viendo cumplido una promesa que se le había dado a Abraham. Y se le dio a él, y él estaba escuchando. Es como cuando le dicen esa cosa que más quiere escuchar usted. Y se la dicen, y usted está atento, aunque para los demás sea aburrido. Hermano, lo veía y lo digo muy sencillo. Mi niña se graduó el lunes. Se graduó de kinder, hermano. Y yo estoy seguro que los demás papás estaban igual de emocionados, pero en ese momento la emoción que yo sentía de ver a mi hija allá adelante, viendo lo que le había costado, lo que había trabajado, lo que había hecho, lo que había atrás de mamá y tras de papá, estaba cumpliéndose en ese momento. Y estoy hablando de algo terrenal y mundano. Imagínese ese pueblo que vio sus promesas cumplidas, donde estás diciendo, de aquí hasta aquí es lo que te va a dar Dios, a ti tribu. Bueno, hermano, hace 2000 años Dios le dio a Cristo para que usted se pueda llamar hijo de Dios. Y por eso cada domingo viene, cada miércoles viene, cada jueves se escucha, y el sermón del hermano regañándolo, el sermón del hermano diciéndole, lee la palabra, ora, obedece, aléjate del mundo. Pareciera que es lo mismo, y se lo estamos diciendo porque Dios le está diciendo, eres hijo mío, sé santo, sé único, sé apartado. Este mundo va a pasar. Josué cuando llegó aquí tenía 90 años, cuando murió a los 110 años. 20 años son los que conocemos a Josué específicamente, pero le sirvió durante esos otros 90 años también a Dios. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo esperamos y nos aferramos a esas promesas que Él nos da? Entonces, del capítulo 13, hermano, al 22, quisiera leerlo a fondo, no tenemos, pero ahí es, Josué divide y le pide a la tribu de Rubén y a la tribu que oye, te vas a quedar de este lado del Jordán nada más, sí, quédate aquí, pero si tienes que ir a la guerra con tus hermanos, hasta que ellos estén sentados y listos, tú vas a regresar a tu tierra. Porque esa nación tenía que estar unida en un solo objetivo, en Dios. Hermano, usted es una iglesia y debe estar unida, lo dije el domingo. Dios sí nos quiere y quiere que individualmente crezcamos en su palabra, pero quiere que ese conocimiento lo vengamos a aplicar aquí. Primero en casa, con mis hijos, mi familia, pero por eso tiene una iglesia, porque aquí es donde usted más se desarrolla. Y los últimos 2 capítulos reparte las tierras. Y se los voy a resumir, los últimos 2. Dice así, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Cómo se lo digo de otra manera? Esto es de Dios. Y somos siervos de Dios, el cual por gracia y misericordia nos hace llamarnos hijos de Dios. Capítulo 24, ese mensaje de amor que les da Josué a su pueblo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac.
A Isaac le di a Jacob y Esaú le di de monte de Seir para que lo poseyes. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y heré Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir desde ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieses muchos días en el desierto, y yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Y nos acaba de resumir el Pentateuco. Así que, hermano, después muere Josué, y hay muchas cosas que hacer. Y ya sabemos nosotros qué pasa con ese pueblo. Pero la pregunta, hermano, que le voy a hacer, y es, regrese conmigo a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 5. Sígame con su vista nada más. Voy a leer desde el 1. Estos pues, Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a los cuales pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, haciendo referencia a cuando este pueblo marcó con sangre que Dios nos los mandó a hacer. Y hermanos, escucha, dice, oye Israel, escucha. Pero no solamente escuche, ya te diste tiempo de estar aquí, también responde. Y cuando uno escucha y responde, es obediente. Y ya que andas en eso, hermano, tus emociones, enfócalas en Dios. Decídete enfocar en Dios con todo tu alma y tu corazón, y vas a tener devoción. En otras palabras, hermanos, sé devoto obedeciendo a Dios. Israel solo debía obedecer y adorar a Dios para que todo saliera bien. No hay otra manera, hermanos. Obedece y adora a tu Dios. Si no lo quiere hacer, hermano, siga leyendo Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, y lo vamos a ver. Pero va a ver cuando un pueblo no obedece a Dios. Porque Dios es fiel y justo. Tú debes tener fe en sus promesas. Vamos a orar. Padre, gracias que nos recuerdas lo que tú nos das todo, y todo nos das, Padre. Hermanos, podemos escucharte y entender tu mensaje y entender estas palabras que nos das, porque por tu gracia nos has dado a tu Hijo para salvación de nuestros pecados. Gracias por llamarte Padre y dejarnos ser tus hijos. Gracias porque nos has dado todo. Te pido por cada hermano aquí, por las peticiones que se han puesto, por aquellos hermanos que no pudieron llegar. Tú conoces las situaciones. Te pido en especial por el pastor Pelayo que anda de viaje, por el pastor Miguel, el pastor Lata que lo acompañan. Cuídalos, Padre. Danos de tu gracia en el resto de la semana, y danos fuerza para llegar con gusto y placer el domingo a escucharte nuevamente. Gracias te doy por todo, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.